Hoy estaremos hablando sobre la geografía urbana. Entonces, esta geografía urbana, nosotros vamos a trabajarla teniendo en cuenta o recordando algunas cosas. Entonces, primero, la geografía presenta un conjunto de diversos tipos de subdisciplinas con fuertes vínculos con sus respectivas ciencias auxiliares. Se subdivide en dos grandes ramas: geografía humana y geografía física. Aparece también la geografía biológica, pero entonces tenemos aquí geografía humana, la ciencia social centrada en el estudio de las sociedades y de sus territorios, que es la que nos va a permitir a nosotros abordar la geografía urbana. Entonces aquí la geografía humana es la división de la geografía que estudia la relación del hombre en su entorno o del territorio. Está dividida en geografía poblacional, económica, urbana. Estas son algunas, ¿no? Algunas de las subdisciplinas, o en este caso disciplinas auxiliares con las que podemos trabajar la geografía humana. Pero entonces específicamente hoy trabajaremos la geografía urbana, que estudia la geografía urbana, la aglomeración urbana en las ciudades. Más adelante vamos a trabajar esto. Entonces, primero, para trabajar esa geografía urbana debemos entender primero que hay un sistema urbano y un sistema rural. Hay unos asentamientos rurales y hay unos asentamientos urbanos, ¿sí? Hay una vida en el campo y hay una vida en la ciudad. Aquí, entonces, ya literalmente, ¿qué es la geografía urbana? Entonces es la parte de la geografía que se encarga literalmente de ¿qué? De analizar la ciudad de forma individual. Estudia su forma, las funciones y las estructuras que se encuentran en ella. ¿Qué más es la geografía urbana? ¿O a qué se dedica? ¿De qué se encarga? De analizar las relaciones de las ciudades con su territorio y con el conjunto del resto de ciudades. O sea que ese análisis no solamente está enfocada en una ciudad o en ella misma, sino que también cómo comienza a interactuar o cómo comienza a relacionarse con las ciudades que le rodean. Esto es muy importante porque ahí se genera una dinámica, ¿no? Dentro de ese concepto, pues también es necesario entender qué es ciudad, pues ya que estamos hablando de lo urbano, ¿cierto? Entonces, pues no podemos hablar del urbano, no podemos hablar de ello si no hablamos de la ciudad, de cómo está conformada, de cuál es el objeto de estudio. Entonces, la ciudad es objeto de estudio de la geografía humana, primero, porque constituye el ámbito de localización de la mayor parte de la población mundial. ¿Cómo así, profe? Pues que la mayoría de la población está asentada en las ciudades, están viviendo en ciudades, no en el campo, no en las zonas rurales o espacios rurales. Es un paisaje humanizado. ¿Por qué es un paisaje humanizado? Porque en las ciudades no va a haber ese tipo de vegetación, de flora y de fauna que caracteriza como tal a la geografía o al objeto de estudio de la geografía rural, del campo, ¿sí? De esas dinámicas que se entretejen allí, sino que es un paisaje humanizado. Son dinámicas humanas dentro de un contexto, ¿sí? Dado en las ciudades, donde se van a identificar grandes estructuras, ¿no? Grandes edificaciones, donde vamos a encontrar grandes empresas, grandes industrias, grandes vías terrestres. Vamos a encontrar entonces aquí es un espacio con alta densidad de población y sin actividades agrícolas. Esto caracteriza a una ciudad. Entonces el origen de la ciudad se encuentra en la superación del hombre del estado de simple subsistencia. Entonces eso es importante, por favor, que manejemos este concepto de ciudad, porque está literalmente relacionado con la geografía urbana. O sea, no podemos hablar de geografía urbana sin la existencia de las ciudades y lógicamente de las dinámicas que se van a desarrollar en ella.
Aquí entonces simplemente es el ejemplo de las grandes ciudades que hacen parte del territorio colombiano. Medellín, vamos a encontrar Bucaramanga, ¿sí? Vamos a encontrar lógicamente Bogotá, etc. Características de la ciudad. Entonces todas las ciudades tienen características que las diferencian, ¿sí? del campo, de esas zonas rurales. Entonces aquí características de la ciudad y lógicamente que también permiten pues identificar o comparar las ciudades que existen de acuerdo a esas mismas características. Entonces la primera característica es el tamaño. El tamaño entonces es un amplio espacio edificado. Ahí vemos el ejemplo, ahí vemos la imagen. Eso es una característica importantísima del tamaño que tiene una ciudad en comparación a otro tipo de entidad, por decirlo así, entidad territorial, ¿no? Que también podemos manejar ese concepto ya. Densidad de población, entonces toda ciudad tiene una alta densidad de población. Morfología, entonces ¿cuáles son las formas que tiene una ciudad? ¿Cuáles son? Entonces vamos a encontrar edificios altos y próximos, espacios públicos y ausencia de espacios agrarios. Característica importante. Vamos a encontrar también actividades económicas, predominio de los sectores secundarios y terciarios. Entonces aquí actividades económicas no vamos a encontrar el sector primario, ¿sí? Donde va a haber esa explotación de los recursos naturales, no la vamos a ver, pues porque por eso estamos diciendo que aquí no vamos a encontrar actividades económicas como agrícolas, no vamos a encontrar mineras, no vamos a encontrar porcicultura, floricultura, sino que eso está más relacionado a esos espacios agrarios o urbanos, no necesariamente porque eso no se puede dar, no hace parte de las características de una ciudad, sino más bien de las características de espacios rurales. Eso en cuanto a actividades económicas. Y ya otra característica, pues gran variedad de funciones. Encontramos actividades o funciones, empresas que nos permiten dedicarnos un poco al ocio, ¿sí? A esas otras actividades de diversión. Industrial, pues ahí encontramos funciones industriales, residenciales, comerciales, etc. Estas son características importantes de una ciudad, por tamaño, por densidad de población, por morfología, por actividades económicas que se desarrollan allí. Luego, ya aquí entonces vamos a encontrar, cuando hablamos de morfología urbana, que fue lo que nombramos ahorita, entonces esa morfología plana, hay aspectos materiales, hay construcción, hay una evolución histórica. Entonces eso hacha de hace unos 80, 90 años no es la misma de ahora. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando, ¿sí? Ha ido ampliando esos asentamientos humanos y allí mismo se han desarrollado diferentes actividades que se han ido ampliando poco a poco a través de los años. Entonces no podemos hablar que las ciudades de hace unos 10 o 20 años son iguales, sino que han ido cambiando y lógicamente se han ido estructurando más como ciudades y muchos están comenzando a dejar esa parte rural, esa parte del campo y poco a poco se están convirtiendo o están tomando también parte de una ciudad. Estructura urbana, entonces cuando hablamos también de geografía urbana, entonces se habla también de una estructura urbana. O sea, siempre va a haber una organización del espacio en una ciudad o en las ciudades. Siempre hay una organización, siempre hay un uso del suelo, siempre hay una distribución de funciones. Área de influencia, entonces zona de dependencia y núcleos de población secundarios.
O sea que las grandes ciudades son las que van a permitir que pequeñas poblaciones sean las que se beneficien de esas ciudades. Entonces, por ejemplo, digamos, Bogotá, de Bogotá van a acercarse muchos municipios, muchos pueblos para poderse abastecer de diferentes tipos de mercancías o productos. Entonces, una ciudad es un área de influencia. Y hay un sistema urbano, hay una jerarquía, red de ciudades, relación entre ellas. Entonces hay unas ciudades importantes, ¿cierto? Que lógicamente pues tienen una jerarquía, hay un orden, hay una importancia de ellas mismas. Entonces, un ejemplo, Bogotá como ciudad capital, allí vamos a encontrar todos nosotros vamos a encontrar allí diferentes tipos de actividades, aparte de que vamos a encontrar allí la máxima autoridad y los máximos poderes políticos, ¿cierto? Los poderes de las ramas judiciales, etc. Esto en cuanto a la estructura de las ciudades. Algo que nos permite también mirar la importancia de las ciudades es también el índice de desarrollo humano. Es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Objetivo es conocer los ingresos económicos de cada persona, evaluar si el país aporta a los ciudadanos un buen ambiente de desarrollo. Profe, ¿qué tiene que ver el índice de desarrollo humano o el IDH en la geografía urbana? Pues tiene mucho que ver, pues porque la idea es que cada ciudad pueda apuntar a mejorar precisamente la calidad de vida que tiene una persona, una familia en medio de una sociedad, pero también lógicamente definida o identificada en las ciudades. Profe, y en el campo, claro que también en el campo, pero en este momento pues entonces hablando de aquellas ciudades que son las que nos permiten identificar el desarrollo a gran escala, ¿no? Desarrollo urbano. Entonces, el desarrollo urbano es el proceso de transformación y cambio estructural de los lugares humanos en los centros de población rural o urbana. Es importante mencionar que este proceso es capaz de mejorar la calidad de vida de toda una población, por lo tanto tiene un nivel muy significativo en la sociedad. El desarrollo urbano es el primer factor de impulso y crecimiento de un país. Gracias a las grandes construcciones de centros comerciales, edificios, centros turísticos y de recreación, pistas modernas y diversas obras físicas, se puede mejorar la calidad de vida de las personas y también esto funciona como desarrollo económico del país. Entonces, ¿qué pasa? Toda ciudad, ¿sí? Toda ciudad debe apuntar a eso, al desarrollo urbano. Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, que ese desarrollo urbano cumpla así con satisfacer las necesidades básicas que nosotros tenemos, como una vivienda, como la alimentación, el trabajo, educación, etcétera, que cumpla con esa función, pero que no ponga en riesgo nuestro hábitat natural. O sea, que de una u otra manera nosotros podamos ser responsables en ese desarrollo que se va generando en las ciudades y que lógicamente también en nuestros municipios y que lógicamente también en esos lugares donde van a comenzar a generarse en esos cambios o esas transformaciones del campo a lo urbano, de lo rural a lo urbano, para poder entender un poco mejor esto. Entonces, una de las causas que hacen que el desarrollo urbano se acelere es el crecimiento de la población. Si la población sigue aumentando, la tasa de natalidad, el desarrollo urbano estudia, bueno, también así, irá aumentando, y el desarrollo urbano, entonces tengamos en cuenta, estudia los territorios para construir residencias y áreas recreativas que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, es necesario entender que el desarrollo urbano debe de una u otra manera
tener en cuenta el crecimiento de la población para poder brindarle o poder satisfacer las necesidades básicas y de una u otra manera también permitir el desarrollo económico de la misma ciudad. O sea, mejorando las vías, ofreciendo mayor estabilidad laboral, creando, construyendo diferentes tipos de edificaciones que le permitan a la sociedad mejorar su calidad de vida, como centros de salud, como centros o instituciones educativas o recreativas, etc. La geografía urbana entonces en Colombia. El grado de urbanización en Colombia es de acuerdo al aporte de las ciudades, al crecimiento económico y también a los múltiples encadenamientos e impactos sociales positivos alrededor de la vivienda, la provisión de agua potable y saneamiento y el desarrollo de sistemas de movilidad con un marco adecuado de política permitirán que esta locomotora sea fundamental para la disminución de la pobreza, el crecimiento económico sostenible, la generación de riquezas con un mayor equilibrio regional. ¿Qué quiere decir todo esto, profe? Quiere decir que la urbanización en Colombia, ¿sí? Los asentamientos urbanos, en este caso humanos en las ciudades, pues deben tener en cuenta unos lineamientos para poder establecer realmente un desarrollo que permita un crecimiento económico, pero de una manera que no sea perjudicial para la sociedad, sino que al contrario, permita mejorar siempre que su calidad de vida. Eso es importante, generar que el mejorar su calidad de vida. Entonces, para ello hay unos lineamientos o acciones estratégicas. Entonces, toda ciudad sí debe apuntar a la sostenibilidad ambiental urbana. O sea, se pueden construir, ¿sí? Pueden haber diferentes programas que se dediquen, en este caso de viviendas de interés social, pero que eso de una u otra manera no vaya a afectar el medio ambiente. A pesar de que estemos en una ciudad, de igual manera somos responsables del medio ambiente. Fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda. Entonces, desde el grado de urbanización se debe mirar que se pueda satisfacer la demanda de vivienda. Siempre debe haber oferta, siempre la habrá, pero sabemos que hay una demanda de vivienda. Se quiere tener una vivienda, un lugar, asegurándonos de que nuestras familias puedan estar seguras, lógicamente. También dentro de ello deben asegurarse de que no falte el agua, ¿sí? Como parte de ese servicio público, deben garantizarlo. Y desde la geografía urbana entonces también se hace ese análisis de cuáles lugares necesitan, ¿sí? Necesitan urgentemente de ese servicio que es básico, pero que cumpla con los requisitos necesarios para poder hacer uso de ella, agua potable, que en nuestro país pues realmente hay algunos departamentos que se ven afectados y que no tienen este tipo de beneficios, ¿no? De contar con agua potable. Y ya dentro de la geografía urbana y parte de la urbanización, del desarrollo de las ciudades, pues también vamos a encontrar el transporte urbano y unas vías pues que le permitan la movilidad a este mismo. Esto sería parte de los lineamientos y acciones estratégicos que hacen parte del desarrollo, ¿sí? Del desarrollo urbano, que hacen parte del estudio de la geografía urbana en Colombia, que no se debe desconocer. Marco legal, entonces encontramos en la Constitución de 1991, se cimentó las bases del proceso de descentralización, de modo que las entidades territoriales quedaron como responsables de la promoción del desarrollo en sus territorios, asignando a los municipios la competencia directa sobre la planificación y administración del suelo urbano, así como el desarrollo físico de las ciudades. ¿Qué quiere decir todo esto, profe?
Pues que para que exista, ¿sí?, un desarrollo urbano, un desarrollo de las ciudades, pues nuestra Constitución también ha establecido unas normas, ¿sí?, unas leyes para que las ciudades, también nuestros municipios puedan acceder, ¿sí?, puedan acceder o puedan planificar y administrar, no solamente administrar los recursos asignados, ¿sí?, por el gobierno, sino que también sepa planificar cómo usa, ¿sí?, el suelo, para qué actividades las va a usar, qué va a permitir, qué actividades va a permitir en el suelo que hace parte de ese municipio. Entonces eso es importante tenerlo, y así no solamente de municipios sino de las ciudades, y por eso se ha creado planes de desarrollo. Ustedes han escuchado planes de desarrollo, los municipios, las ciudades también deben presentar siempre un plan de desarrollo, todos los alcaldes siempre lo deben presentar como parte de esa organización, ¿no? Y también pues entonces dentro de la geografía urbana, ¿sí?, y parte de la ciudad, entonces nosotros también tenemos esa asignación de recursos y de organización y planificación territorial por medio de los planes de ordenamiento territorial, o sea, los POT, para tenerlo en cuenta. Y ya puede hablarse de esquemas territoriales, EOT, en el caso de municipios o que están con habitantes de menos de 100.000. Entonces ahí ya hablaríamos de otros factores. Pero lo importante de todo esto es que la geografía urbana me permite a mí conocer realmente cómo funciona una ciudad, cuáles aspectos o actividades desarrollan y por qué.